Oye, ¿sabías que Notion ha estado lanzando funcionalidades que literalmente pueden cambiar tu forma de trabajar? Y no estoy exagerando. Mira esto: bases de datos que se colorean solas, trabajar sin internet, conectar ChatGPT directamente a tus datos y botones que hacen 10 tareas con un solo clic. Llevo ya años utilizando Notion y nunca había visto actualizaciones tan brutales. Algunas las llevamos pidiendo durante años, pero otras ni las soñábamos. En este vídeo te voy a mostrar cada una paso a paso, con ejemplos reales que puedes implantar hoy mismo. Y al final vas a entender por qué 2025 es el año en el que Notion se convierte en la herramienta definitiva de productividad. Si estás listo para llevar tu productividad al siguiente nivel, dale a like y ¡vamos a por ello! Colores condicionales. ¿Te imaginas ver tus tareas más atrasadas pintadas en rojo automáticamente? ¿O destacar los proyectos urgentes sin perder tiempo aplicando filtros manualmente? Esto es ahora posible con la función de colores condicionales en Notion. Te voy a enseñar cómo con 3 clics puedes convertir cualquier base de datos en un panel visual inteligente. Abre simplemente las opciones de vista en tu base de datos, pincha en configuración y dale a color condicional. Crea una primera regla. Si la fecha de vencimiento es anterior a hoy, pues coloréala de rojo y ve cómo al instante las tareas retrasadas aparecen en rojo. Esto lo puedes aplicar a una segunda regla para que las que están terminadas aparezcan, por ejemplo, en verde y las de prioridad alta en amarillo. Pero no solo funciona en vistas tabla, también en Canva, en Timeline, calendario, listas, gallery e incluso dentro del modo Fit. Pero ojo que aún no funciona ni en fórmulas ni en formularios. Consejos: puedes crear múltiples reglas y Notion siempre las aplicará dando prioridad a las que están por encima y de ahí hacia abajo. Por cierto, los colores son visibles para todo el equipo, así que para proyectos colaborativos todos verán el mismo panel visual. Úsalo en diferentes vistas seleccionadas. Así puedes tener una vista de prioridades y otra, por ejemplo, de estatus, y sin colapsar tu base original. Casos de uso: tareas vencidas que saltan a la vista, vídeos que han funcionado mejor en Views y además conectas Notion con las estadísticas, o incluso un tracker de recetas destacando las favoritas en amarillo. Limitaciones: lo primero es que aún no se pueden utilizar fórmulas para las reglas ni aplicar color al texto, solo al fondo, aunque solo es cuestión de tiempo que se añadan más opciones. Pero ya con esto tu productividad visual va a subir un escalón increíble. Vamos con la siguiente funcionalidad: modo offline. ¿Qué harías si tuvieses que trabajar con Notion en el avión o en la montaña y que no tuvieses en ese momento acceso a internet? Antes esto era imposible. Ahora con el modo offline se cambian las reglas del juego. Para eso solo tienes que abrir la aplicación de Notion, ya sea en el escritorio o en el móvil. Entra en una página que consideres importante, haz clic en los 3 puntos que están situados en la parte superior derecha y activa la opción disponible sin conexión. Eso es todo. Esa página ya puedes consultarla, editarla y hasta crear nuevas subpáginas, aunque no tengas conexión. Y si tienes Notion de pago, tus 20 páginas favoritas y las 20 más visitadas se descargan automáticamente. El resto elígelas tú según lo que vayas a necesitar. Consejos secretos: cada dispositivo es completamente independiente en esta funcionalidad. Si necesitas la misma página offline, tanto en el ordenador como en el dispositivo móvil, deberías activar esta opción en ambos dispositivos. ¿Quieres irte de viaje? Prepara tu hub offline. Crea una página donde enlaces todo lo que vas a necesitar y activa el modo offline. Así no te llevas ninguna sorpresa. Para bases de datos grandes, eso sí, solo se descargan las primeras 50 filas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues creando diferentes vistas filtradas y marcando en cada una de ellas la opción offline. Así tenemos más registros de descarga. Limitaciones: claro, evidentemente cuando estés en modo offline no va a funcionar ni Notion ahí, ni tampoco los vídeos que has embebido de YouTube, los documentos de Google Drive o incluso archivos tipo PDFs. Durante el modo offline no puedes compartir páginas, añadir colaboradores ni cambiar permisos durante ese modo offline. Las subpáginas además no se descargan automáticamente. Marca cada una según vayas a usarlas. Y ojo con los conflictos: si dos personas intentan editar una misma
misma página en modo offline y luego se conectan para sincronizar. Notion intentará unir los cambios, pero puede que tengas que elegir una de las dos versiones. Casos de uso. Bueno, los escenarios perfectos son vuelos, trenes, cafeterías que tengan wifi muy débil o viajes al extranjero donde no vayas a tener conexión a internet. Muchos estudiantes ya están utilizando el modo offline para tomar apuntes durante clase sin miedo a perder la conexión. En empresas evitas rehacer el trabajo. Antes de entrar en modo offline, haz una copia personal del documento que vas a editar. Mucho. Webhooks en automatizaciones. ¿Qué pasaría si cada vez que completas una tarea en Notion, automáticamente se enviara un mail, se creara una factura o se publicara el contenido en redes sociales? Al instante y quizás sin muchas herramientas externas. Pues esto es precisamente lo que permiten los nuevos webhooks en las automatizaciones de Notion. ¿Y qué es esto de los webhooks exactamente? Un webhook es algo así como un mensajero instantáneo que Notion puede enviar a cualquier URL externa cada vez que pasa algo específico en alguna de tus bases de datos en Notion. En lugar de esperar a que herramientas como Zapier o Make vayan revisando si hay algún cambio dentro de un registro de tu base de datos en Notion, ahora puede avisar automáticamente cuando cambias algo importante. Básicamente esto convierte a Notion en una especie de centro de comandos que activa cualquier automatización externa de forma automática e instantánea. Demostración. Mira qué simple es. En cualquier base de datos le haces clic a ese símbolo de rayito. Así abres las automatizaciones de la base de datos. Eliges un lanzador o trigger, es decir, cuándo se va a ejecutar ese webhook. Puede ser algo así como cuando el estado pase a ser completado. Y como acción seleccionas enviar webhook y pegas la URL de destino, que normalmente te van a facilitar herramientas externas como pueden ser Zapier o Make, por ejemplo. O incluso puedes enviarlo a tu propio servidor si tienes conocimientos de programación. ¿Y qué es lo que puedes enviar exactamente? Pues Notion automáticamente incluye cosas como el ID del elemento, cuándo se creó, quién lo editó y todas las propiedades que puedas elegir. Incluso puedes añadir cabeceras personalizadas que se van a enviar durante el webhook en la notificación como contenido extra. Importante, solo envía las propiedades que hayas seleccionado, pero no el contenido que tenga esa página de Notion. Casos de uso. El ejemplo 1 sería hacer algo así como un CRM automático. Cuando hay un cliente nuevo, envío un webhook a make.com y esto se convierte en crear una carpeta de Drive, enviarle un email de bienvenida e incluso agendar la primera llamada todo al mismo tiempo. Un ejemplo 2 podría ser crear una facturación instantánea. Por ejemplo, cuando el proyecto pasa completado, envío un webhook, pero en este caso se lo envío a Stripe. Esto genera la factura de forma automática y además se la envía por correo electrónico al cliente. E incluso un ejemplo 3 podrían ser las redes sociales. Cuando una publicación se haya marcado como lista, se envía un webhook y ahí se añade una automatización para publicarlo automáticamente en otra red social como LinkedIn, Instagram, Twitter o la que sea. Limitaciones. La primera es que solo funciona con los planes de pago de Notion. La segunda es que hay un máximo de 5 webhooks por cada automatización. La tercera, que solo se pueden enviar datos mediante POST, pero no por GET o PUT, que son cuestiones técnicas que si no entiendes, bueno, pues es que hay cierta limitación técnica. Además, si el webhook falla, la automatización se pausa automáticamente hasta que la revises manualmente. Trucos avanzados. El primero podría ser combinar todo esto con los botones. Por ejemplo, crear un botón de onboard cliente y este podrá disparar diferentes webhooks con diferentes secuencias de automatización. Además, puedes utilizar cabeceras personalizadas para automatizarte en sistemas de terceros o para que tu servidor sepa qué tipo de datos está recibiendo. Ojo, lo importante es que primero pruebes correctamente. Usa URLs de testing y además que sean privadas para evitar problemas de confidencialidad y de privacidad de los datos. Configuración en herramientas populares. Vamos a utilizar como base make.com, que es mi favorita. Entonces puedes crear un nuevo escenario y como lanzador poner un webhook personalizado. Ahí te va a generar una URL que es la que vas a utilizar directamente en Notion. Y eso es solo el principio. Bases de datos multifuente y vistas enlazadas con pestañas. ¿Te imaginas tener en una base de datos única tanto los proyectos como las tareas de tu empresa y negocio? Sí, en una sola base de datos
datos, pero cada una con sus propiedades específicas. Y de esta forma puedes ver todo completamente organizado en diferentes pestañas sin tener que estar cambiando entre una página y otra dentro de Notion. Esto hace muy poco tiempo era imposible, pero ahora es una realidad en Notion. ¿Qué son exactamente las múltiples fuentes de datos? Antes, si querías gestionar tareas y proyectos, necesitabas dos bases de datos diferentes, totalmente separadas. Una para tareas con propiedades como fecha límite, prioridad, y otra para los proyectos con otras propiedades diferentes como presupuesto o clientes. Pero ahora puedes crear una sola base de datos con diferentes fuentes de datos. Cada fuente tiene sus propias propiedades únicas, pero todo vive bajo el mismo techo. Es como tener un contenedor principal que permite gestionar diferentes tipos de datos, manteniendo las características particulares de cada tipo de dato. Demostración. Mira esto, creo una base de datos llamada Hub de contenido. Por defecto va a tener una fuente de datos principal, a la que voy a llamar Post en el blog, con propiedades como SEO, palabras clave y algunas más. Ahora hago clic en el símbolo más al lado de la propia fuente y añado una nueva fuente de datos, en este caso vídeos para YouTube. Esta fuente va a tener propiedades completamente diferentes como la duración, la miniatura, el número de views y otras más. El resultado, ¡boom! Una sola base de datos con dos fuentes diferentes, cada una con sus propias reglas y propiedades. Además, verás que Notion automáticamente nombra la base de datos, post para blogs y vídeos en YouTube, aunque claro, puedes personalizarlo. Vistas enlazadas con pestañas. Hasta ahora, para ver múltiples bases de datos en un mismo dashboard dentro de Notion, tenías que ir creando uno debajo de otro de forma vertical, lo cual hacía que la página ocupase muchísimo espacio y tendrías que hacer constantemente scroll hacia abajo. Pero ahora puedes crear vistas enlazadas a diferentes fuentes de datos y bases de datos, pero en pestañas. Es algo así como tener un navegador web dentro de Notion. Escribes /linked para crear una vista enlazada y ahí seleccionas la primera fuente de datos. Después haces clic en el símbolo más que aparece justo al nombre de la pestaña y ahí puedes añadir una fuente completamente diferente. Mira este dashboard que voy a crear. Tengo pestañas para tareas pendientes, proyectos activos, clientes e incluso vídeos. Cada pestaña está mostrando una base de datos diferente, pero todo está en un solo lugar súper organizado. Casos de uso para autónomos. Un ejemplo podría ser una base de datos con fuentes como proyectos activos, clientes y facturas pendientes. Y además una vista para verlo todo, pero en un mismo lugar. Para equipos de marketing, fuentes como contenidos en el blog, campañas en redes sociales e incluso email marketing. Igualmente una vista unificada, pero que además haga que cada una de las pestañas tenga las propiedades específicas de los datos a los que se refiere. Y para gestión personal, podríamos crear tareas diarias, proyectos personales e incluso hábitos. Y un hub personal con todo organizado por pestañitas. Aclaraciones importantes. Vamos a ver, lo que sí puedes hacer es poder tener múltiples tipos de datos en una misma base de datos, lo que hemos llamado fuentes. Que cada fuente tenga sus propias propiedades y crear vistas con pestañas separadas para cada tipo de fuente. E incluso puedes aglutinar los permisos para toda la base de datos y por lo tanto para todas sus fuentes relacionadas. Pero lo que no puedes hacer, por lo menos aún, es por ejemplo mostrar datos de diferentes bases de datos en una misma pestaña o una misma vista. O hacer consultas que combinen diferentes fuentes de datos. E incluso crear relaciones entre fuentes de datos dentro de una misma base de datos. Agente IA de Notion. Super novedad, muy reciente, la acaban de lanzar hace muy poquito y se trata de una versión mejorada del icono de la inteligencia artificial de Notion. Pero no solo es el icono, es que realmente dentro hay mucha más potencia. Tenemos un agente completo de IA que nos permite trabajar y hacer que trabaje por nosotros y buscar muchas más fuentes e incluso interactuar con ellas. Es decir, puede completar datos de nuestra base de datos, puede hacer un montón de cosas de forma mucho más sencilla mediante el lenguaje natural. Vamos y te lo muestro en directo. Esta prestación recién llegada, que es el agente IA de Notion, es una verdadera pasada. La vemos en todo Notion, especialmente con este simbolito, que además vamos a poder personalizar ahora. Si hago clic en el agente de Notion, que es este asistente, le doy a personalizar y lo primero que puedo hacer es cambiarle el nombre. A este le voy a llamar Edu Virtual. Y voy a ponerle un simbolito. Por ejemplo, le vamos a poner este bigote,
que tenga bigote, ¿vale? Y incluso puedo configurar instrucciones. Esto está genial porque le puedo dar instrucciones del comportamiento general que quiero para este asistente virtual. De todos modos, no lo voy a hacer de momento y lo que voy a hacer es decirle que ya está listo. Me personaliza y me va a permitir hacer absolutamente de todo. Por ejemplo, una opción podría ser, me voy a mi jardín digital donde tengo pues todas las notas y conocimiento dentro de mi segundo cerebro digital, especialmente en este jardín, y lo que hago es, dentro de notas literarias donde tengo los libros y demás, pues le voy a decir que me cree nuevos libros con los últimos 3 hits o 3 libros importantes sobre productividad. Y se lo digo aquí directamente, le digo, añade 3 nuevas filas con los libros recientes más populares sobre productividad y negocios que localices en Internet. Y ya está. Le digo que rellena los campos más importantes y selecciona que la tipología será literaria para que lo meta dentro de las notas literarias. Y entonces lo bueno es que empieza a razonar. Es decir, antes solamente te daba información contextual, ahora trabaja como un agente, busca información, razona y está conectado con el funcionamiento de Notion, calcula cosas y al final te ejecuta la acción. Antes no lo hacía. Entonces ya me está creando las primeras páginas, 1, 2 y 3. Y como veis, ha creado todas estas páginas. 3, Mindful Productivity, Slow Productivity y otro elemento. Esos 3 me les ha creado. Es más, esto me sirve para modificar cualquier documento de Notion. Yo puedo entrar en cualquier documento y decirle, hazme aquí un resumen sobre el libro, por ejemplo. Añade aquí notas y un resumen detallado del libro según la información que localices en Internet. Vale, entonces directamente empieza a hacer lo mismo, busca la información, procesa la información y la introduce. Entonces ya veremos que va a empezar a procesar, está descubriendo información y luego al final lo va a rellenar y lo va a añadir directamente dentro de la página. Está realizando las búsquedas, reflexiona, sigue buscando, reflexiona, actúa como un agente, busca dentro de los correos electrónicos, dentro de Notion, busca dentro de Internet y al final me va a dar el resumen completo. Sustituye lo que hay y me crea el resumen completo. Añade citas importantes, reflexiones, fundamentos, todo. Pues como veis, hace el trabajo por mí, es un agente completo. Botones superpotenciados. ¿Qué pasaría si pudieses hacer 10 acciones de forma simultánea en Notion con un solo clic? Crear un proyecto, asignar tareas, enviar emails, conectar con otras apps, abrir páginas y todo automáticamente. Los botones de Notion han evolucionado de simples enlaces a auténticas máquinas de automatización. Y te lo voy a mostrar con algunos ejemplos. ¿Qué hace tan especiales a los nuevos botones? Los botones antes eran, bastante inútiles. Solo podían insertar bloques de texto. Ahora son auténticos workflows automáticos. Un solo botón ahora puede hacer múltiples acciones en secuencia. Crear páginas, editarlas, enviar emails, disparar webhooks de los que vimos antes, mostrar confirmaciones y mucho más. Y todo en cadena. Y lo mejor, puedes usarlo tanto en páginas individuales, en plantillas, como dentro de las bases de datos, como una columna más. Es como tener un asistente personal en cada fila de tu tabla. Demostración. Mira este botón que creé para el onboarding de mis clientes. Con un solo clic hace todo esto. Crea una página nueva de cliente en la base de datos. Rellena automáticamente la fecha de inicio y el estado. Crea 5 tareas automáticas en otra base de datos. Las conecta automáticamente al cliente. Envía un email de bienvenida vía Gmail. Dispara un webhook para notificar al equipo en diferentes lugares. Y finalmente abre la página del cliente para completar los detalles. Y observa. Clic y ya está. Cliente creado, tareas asignados, email enviado, equipo notificado. Lo que antes me tomaba 15 minutos, lo hago en un solo clic. Las 8 acciones más potentes. Primero, crear y editar páginas simultáneamente. No solo creas la página, puedes crear múltiples páginas en diferentes bases de datos y además que se conecten automáticamente. Segundo, las variables dinámicas. Puedes usar @hoy o @ahora o @y yo o cualquier nombre de usuario para asignarlo a uno de los usuarios de Notion. Puedes utilizar fechas automáticas. Además,
Además, el botón se adapta a quien lo usa. También son muy potentes los envíos de correos electrónicos directamente con la integración que existe entre Notion y Gmail. Y también las confirmaciones inteligentes. Puedes añadir pop-ups de confirmación. Por ejemplo, ¿estás seguro de archivar todos tus proyectos vencidos? Solo si confirmas, continúa con el ciclo de la automatización. Y esto es perfecto para evitar errores costosos en automatizaciones que sean críticas. También, muy interesante, se puede conectar con lo que habíamos hablado anteriormente de los webhooks automáticos. Y además nos permite hacer una edición masiva inteligente. El botón puede editar ciertos registros con filtros inteligentes y avanzados. También muy útil la navegación avanzada, es decir, permite que dentro de la secuencia de la automatización se abran páginas específicas, incluso las que acabas de crear directamente dentro del propio workflow al hacer clic en el botón. Y por último, y no menos importante, la posibilidad de poder incluir esos botones directamente en la base de datos como una columna más. Además, esas acciones están personalizadas hacia los datos que hay dentro de la misma fila, es decir, a la acción del botón le das un contexto. Limitaciones. Ten cuidado con lo siguiente. Hacer edición masiva sin los filtros correctos te puede generar problemas que estás editando las páginas accidentalmente que no quieres editar. Botones complejos o críticos que incluyan eliminación sin confirmación. Es importante que añades un pop-up de confirmación. Y dependencias de permisos. El botón va a fallar si el usuario no tiene los permisos adecuados para acceder a los objetos dentro de la base de datos. También hay que tener en cuenta que hay ciertas funciones premium que solo estarán disponibles para los usuarios de pago en Notion. Gmail, Slack y los webhooks solo están disponibles para planes de pago. Y además recuerda que máximo 5 webhooks por cada automatización también es aplicable a los botones. Otras 4 funcionalidades nuevas extra. Y vamos ahora con algunas de las funcionalidades de forma muy rápida. Lo primero, han separado lo que era antes el inicio. Aquí incluían anteriormente la inteligencia artificial de Notion como si fuera ChatGPT, esa interfaz conversacional donde tú podías preguntar cosas alrededor de incluso todas las páginas de Notion y que se conectaba con todas las fuentes. Tranquilos, si os ha desaparecido de aquí porque no lo han eliminado, no solo han cargado, simplemente han creado una nueva página que se llama específica de IA de Notion, donde ya tengo, como os he enseñado anteriormente, mi agente totalmente personalizado con ese bigote que es mi Edu virtual, y entonces ya puedo hacer todo. ¿Qué novedades hay aquí? Primero, que puedo añadir contexto específico, que es lo mismo que podría hacer antes dándole a @, pero ahora funciona mucho mejor con el contexto. Puedo añadir y puedo hacerlo directamente aquí. Puedo mencionar a personas, a una página, a una fecha, a todo lo que queráis. Y luego puedo seleccionar aquí a archivos adjuntos, puedo seleccionar automático investigación, que es un modo de investigación más profundo, pero antes, cuando seleccionaba el modo investigación, desaparecían todas las fuentes. Ahora las mantiene. Yo puedo seleccionar todas las fuentes, búsqueda web o irme directamente a un workspace, a un espacio de trabajo, por ejemplo, aquí solo de Bifocus y ponerlo en modo investigación. Entonces lo aglutina todo y está muy bien. Y entonces funciona con toda la potencia que hemos nombrado antes de la gente IA y en este caso mediante investigación profunda. Esta es otra de las novedades, este espacio específico de Notion. Pero tenemos muchas más cosas. Por otro lado, también tenemos algo muy interesante y es que ahora las bases de datos es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo los expertos de Notion. Muchas veces tenemos bases de datos. Por ejemplo, en mi caso vamos a ir a la base de datos de tareas, ¿vale? Que la tengo aquí dentro del backend y aquí tengo mis tareas enfocadas. Pero ¿qué pasa? Que yo no quiero dar acceso a mi equipo a todas las tareas, solamente a las que le corresponden. Y esto antes no se podía hacer. O le dabas permiso a todas o a ninguna, aunque podrías darle permiso solo de comentarios y tal. En este caso ya puedo hacerlo como creando un nuevo campo que también es de tipo persona y ahí seleccionando qué participante es. Y luego a la hora de configurar los permisos tienes esta nueva opción que se llama acceso dinámico a las páginas y yo la tengo, en este caso la tengo configurada para que tenga en cuenta el campo de otros participantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no tengan permisos, los que estén en este campo de otros participantes pueden ver esos registros y comentarlos. O puedo darles permisos de edición o incluso solo de visualización sin comentar. Esto es
fantástico para los consultores porque lo puedo aplicar a cualquier tabla. Por ejemplo, nos vamos a otra tabla, ¿vale? A la tabla de proyectos, ¿vale? Pongamos aquí proyectos y lo único que tendría que hacer es lo mismo. Aquí está el responsable, pero imaginaros que puedo poner otros implicados, un nuevo campo. Selecciono el campo, otros involucrados, por ejemplo, y voy a hacer que este sea el campo para poder filtrar los permisos. Me voy a compartir y lo único que hago es añadir en el acceso a las páginas una nueva regla y digo que sea los otros involucrados y aquellos que estén marcados como otros involucrados que puedan comentar, que puedan ver o que puedan editar. Por ejemplo, que puedan ver. Creo la regla y ya me aparece un simbolito que indica que esta es la que puedo filtrar para dar permisos. Entonces puedo decir, pues por ejemplo, de creación de SoftDoIt le invito a Luis. Y entonces, a partir de ahora, Luis puede acceder, aunque no tenga permisos en la base de datos, sí puede acceder y ver estos registros, los que tiene marcado como Luis dentro de otros involucrados, lo cual también es una pasada. ¿Qué más tenemos? Otra opción es la mejora de los bloques de inteligencia artificial. Estos los utilizo mucho. Por ejemplo, me voy a ir a publicaciones. Aquí en publicaciones o en vídeos, en publicaciones por ejemplo, yo tengo una plantilla para las publicaciones que son tipo LinkedIn. Entonces, cuando edito esa plantilla, hay ciertos bloques que son con inteligencia artificial. Por ejemplo, este bloque es de inteligencia artificial. Pues ahora mejorar la interfaz. Primero, podemos escribir el prompt de forma mucho más cómoda. Aquí podríamos editar mejor. Antes estaba todo como muy mezclado. Segundo, puedo hacer que el resultado sea personalizado y puedo cambiar el contexto. Puedo decir que solo sea la página actual la que estoy creando o puedo hacer un contexto específico donde además de la página que estoy creando, que es esta el nuevo post de LinkedIn, puedo añadir más páginas al contexto para que tenga en cuenta la inteligencia artificial. Y puedo decir que busque en Notion o que no busque en Notion, que directamente solo tenga en cuenta el prompt. O incluso lo puedo conectar también con Slack. Todo en el mismo bloque. Está fantástico. Entonces, incluso podría añadir aquí nuevas páginas dentro del contexto. Esto me ayuda muchísimo a crear, por ejemplo, se trata de un bloque de inteligencia artificial. A partir de la investigación o de lo que yo describo de ese post, me crea el borrador del post en LinkedIn utilizando este prompt y utilizando estas páginas de contexto que puedo añadir todas las que quiera y está fantástico porque cuando creo un nuevo post ya tiene en cuenta en el contexto ese nuevo post creado, todo lo que hay dentro, más en este caso un manual de marca para LinkedIn donde doy todas las indicaciones, instrucciones extra, ejemplos y demás. Esto es también otra gran ventaja. Y ahora nos vamos con la última, pero la última vamos a irnos ahora a Notion Calendar. Sí, porque a partir de ahora realmente podemos hacer time blocking directamente desde Notion Calendar sin tener que entrar en Notion. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a ocultar algunas de los calendarios y voy a añadir una base de datos de Notion de tareas donde exista una... No la de tareas enfocadas, sino cualquier otra. Por ejemplo, esta de tareas. Y entonces lo bueno es que todas estas las puedo añadir directamente aquí. Puedo arrastrar la tarea y ponerlo dentro del calendario, lo cual me va a ayudar a hacer time blocking de forma muy rápida, sin necesidad de abrir Notion, sino simplemente desde Notion Calendar. Y ahí lo tienes, 10 funcionalidades que han rediseñado cómo trabajar en Notion ahora en 2025. Colores condicionales, modo offline para poder trabajar donde quieras, webhooks para poder automatizar de forma instantánea, multifuentes y vistas enlazadas para tener bases de datos multimodales y conectadas entre sí. El nuevo y espectacular agente de IA de Notion. Botones súper potenciados para lograr un montón de acciones con un único clic. Time blocking directamente desde Notion Calendar. La nueva página de la inteligencia artificial de Notion separada del inicio. Mejoras en los bloques de inteligencia artificial y permisos condicionales por fin en las bases de datos.
¿Te das cuenta de lo que acabamos de ver? No son solo actualizaciones, es una revolución completa. Notion ya no es esa herramienta de notas que utilizabas en la universidad. Ahora es todo esto. Un CRM que se actualiza solo, un asistente de IA que conoce todo tu trabajo, una plataforma de automatización digna de Fortune 500 y un centro de comando visual para toda tu vida digital. Si este vídeo te ha volado la mente tanto como a mí, dale like al menos si vas a implementar alguna de estas funcionalidades. Suscríbete y dale a la campanita porque van a venir otros vídeos iguales o mejores que este. E incluso deja un comentario explicándome cuál de las funcionalidades vas a implementar primero. Nos vemos en el próximo.